Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad estaremos presentando 8 preguntas trampa que nos pueden hacer a la hora de presentar una evaluación en el área de la electricidad, bien sea para postularnos a una vacante para una empresa o bien sea a la hora de presentar una evaluación en la academia para que nos homologuen algunas materias. Estas preguntas trampa tienen 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo con estas preguntas es que el evaluador busca medirnos en cuanto a los conocimientos que tenemos en el área de la electricidad. El segundo objetivo es el poder de análisis que tenemos. Allí nos evalúan ese poder de análisis que tenemos frente a un circuito eléctrico. Y el tercer objetivo es buscar la facilidad que nosotros tenemos para interpretar los esquemas eléctricos. Allí con estos 3 puntos el evaluador puede llegar a tomar una decisión importante que a nosotros nos puede servir. Vamos a mirar estas 8 preguntas y vamos a analizarlas una por una. Vamos a tratar de solucionarla en su totalidad. Ah, caray, eso sí me interesa. Bien, la primera pregunta es: ¿a cuántos voltios equivalen 25 amperios? Aquí la respuesta es muy sencilla. A veces nos colocan la ley de Ohm, pero entonces nosotros nos ponemos a darle vueltas al asunto, pero aquí la respuesta es muy sencilla. Exactamente no existe equivalencia entre estas dos magnitudes, puesto que son magnitudes muy diferentes. Esa sería la respuesta correcta. Sería algo como si nos dijeran ¿a cuántos litros equivalen 2 metros? Entonces no hay equivalencia entre estas dos magnitudes. Esa sería la respuesta correcta para nuestra primera pregunta. Nos vamos con la segunda. Bien, para la pregunta número 2 nos presentan un circuito eléctrico. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna de 110 voltios, tenemos un interruptor S1, tenemos un instrumento de medición que es un voltímetro, tenemos una lámpara de 100 vatios y de 110 voltios. Aquí la pregunta es: ¿qué medición registrará el voltímetro? ¿Cuánto mediremos acá? ¿Cuál será la medición? Entonces nos dan 4 respuestas posibles: A, 0 voltios, B, 110 voltios, C, 1 voltio o D, 0,1 voltios. Aquí la respuesta correcta es 110 voltios. Ahí está la trampita un poquito porque el interruptor está abierto, pero nosotros sabemos que el filamento de esta lámpara nos va a actuar como un conductor. Entonces sobre este punto vamos a medir 110 voltios. Esta es la respuesta correcta. Aunque el interruptor esté abierto, ahí vamos a tomar una medición de 110 voltios. En la tercera pregunta nos dicen: ¿a cuántos caballos de potencia equivalen 2,238 kilovatios? Esa es una excelente pregunta. Entonces, aquí la cascarita o la trampita está en las unidades. Mucho cuidado porque en muchos de los problemas que nos colocan a resolver, las unidades es uno de los problemas que tenemos a la hora de resolver. Entonces, tenemos 2,238 kilovatios, tenemos que convertirlo primero, antes de hacer este cálculo, convertirlo a vatios. Entonces, pues sabemos que multiplicamos por 1000, entonces corremos la coma 3 puntos y nos queda que 2,238 kilovatios equivalen a 2238 vatios. Teniendo ya este valor, hacemos aquí simplemente una regla de 3. Si un caballo equivale a 746 vatios, ¿cuántos caballos equivalen 2238 vatios? Resolvemos la regla de 3, hacemos esta operación, simplificamos vatios, nos queda la unidad en caballos de potencia. Y hacemos la operación y esto nos da 3. Esta es la respuesta correcta. Si lo hubiéramos hecho de forma directa, sin hacer esta conversión, eso nos daría 0,003 caballos. Obviamente esta respuesta es muy diferente a esta respuesta.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mirar hacer la conversión de unidades, trabajar con múltiplos y submúltiplos. Aquí tenemos un múltiplo de los vatios que es el kilovatio, pero aquí tenemos que trabajarlo en vatios porque aquí tenemos vatios también, 746. En el cuarto punto nos dicen: halle la resistencia equivalente entre el punto A y B cuando el interruptor S1 está abierto. Cuando el interruptor S1 está abierto, esta resistencia realmente no está trabajando en el circuito, no está haciendo nada, entonces podemos fácilmente eliminarla del circuito. Nos quedaría un circuito de esta forma. Analizándolo de esta manera, vemos que resistencia 2 y resistencia 4 están en serie. Estas dos resistencias también están en serie. De tal manera que si sumamos 5 más 5 nos quedaría una resistencia de 10, tal como está en este circuito. Y por este lado sumamos 5 y 5, nos queda una de 10. Si miramos estas dos resistencias están en paralelo. Entonces 10 y 10 nos daría una resistencia de un valor de 5 ohmios. Esa sería la respuesta correcta para este circuito. Resistencia total igual a 5 ohmios. Vemos que si nosotros analizamos, no necesitamos hacer muchas operaciones, sino simplemente hacer el análisis del circuito y determinar el valor. Cuando hay dos resistencias del mismo valor en paralelo, la resistencia total nos da la mitad. Podríamos comprobarlo con esta fórmula. Si la recordamos, nos dice que R1 por R2 sobre R1 más R2 serían estos valores, R1, y esta sería R2. Haciendo la operación nos van a dar 5 ohmios. Esta sería la respuesta correcta para el punto número 4. Para el punto número 5 tenemos el circuito de mandos para el arranque directo de un motor. En este caso tenemos la línea 1 y la línea 2 que está alimentando nuestro circuito. En primera instancia tenemos aquí 95-96, que equivale a un relé térmico y es un contacto normalmente cerrado. Tenemos un pulsador normalmente cerrado que está marcado con 1 y 2. Posteriormente tenemos aquí el arranque para el circuito, que es un pulsador normalmente abierto marcado con 3 y 4. Paralelo a él tenemos un contacto 13-14 normalmente abierto que corresponde a KM1. Ahí está bien. Seguidamente tenemos una lámpara de color verde marcada como X1. Y por último tenemos la bobina del contactor KM1, pues con sus terminales A1, A2 y su terminal A2 conectado a la línea 2. Hasta ahí, digamos que nos presenta en el circuito. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Vamos a mirar en el siguiente circuito. Tenemos aquí una lámpara indicadora, pero esa lámpara está mal conectada. ¿Por qué? Porque está en serie con la bobina. Esta lámpara está en serie con esta bobina, como lo podemos apreciar. De esta manera nuestro circuito no funcionaría. Esta lámpara debe ir, lo correcto es que vaya en paralelo con la bobina. Entonces el error está aquí en la conexión de esta lámpara. Bien, vamos a corregir y vamos a mirar cómo nos quedaría nuestro circuito si lo hiciéramos en la forma correcta. Entonces ya encontramos el error. Deberíamos mandar esta línea directa, colocar aquí nuestro bombillo en paralelo y lo marcamos en paralelo con la bobina. Esa sería la forma correcta de conectar este circuito. Bien, para la pregunta número 6 nos piden hallar la tensión que estaría registrando este voltímetro conectado a este circuito. Vamos a explicar un poquito este circuito. Tenemos una fuente de 24 voltios. Tenemos el devanado primario y el secundario de un transformador. Aquí estamos trabajando ya con un transformador. Entonces tenemos nuestro primario que tiene 20 espiras. Tenemos el secundario que tiene 100
espiras. En el primario hay una tensión de 24 voltios y nos piden hallar la tensión del secundario o la tensión que está registrando el voltímetro en este caso. Adicionalmente a eso nos entregan esta fórmula que es la fórmula de la relación de transformación. Entonces aquí nos dan la fórmula donde EP es tensión del primario, que la tenemos, ES es tensión del secundario, que esta es la incógnita, esto es lo que vamos a hallar, NP es número de espiras del primario y número de espiras del secundario. Bien, nosotros si analizamos este circuito encontramos que ahí tenemos un pequeño inconveniente en el circuito. Resulta que aquí, si miramos bien, nos están diciendo que este transformador está alimentado por una fuente. Si analizamos y miramos, esta fuente es de corriente directa. Por lo tanto, este transformador no estaría trabajando. Mucho cuidado, porque un transformador solo trabaja con corriente alterna o una corriente que esté siendo switchada, prendiendo y apagando para que se produzca la inducción en el devanado secundario. Entonces, sencillamente, antes de ponernos a hacer todas estas operaciones y hacer estos cálculos, nosotros analizamos este punto. Entonces, el transformador en este caso no estaría cumpliendo la función y estaría entregándonos acá un valor de 0 voltios. Entonces, nos dan las posibles respuestas. La A, 120 voltios, B, 2000 voltios y D, 24 voltios. Si nosotros hiciéramos la operación normal sin fijarnos en esto, entonces haríamos la operación y esta operación nos daría 120 voltios, lo cual es erróneo. ¿Por qué? Porque está alimentada con una fuente de corriente directa. Por lo tanto, el transformador no estaría trabajando y su voltaje aquí serían 0 voltios. Esta es la respuesta correcta. Ahí tenemos que mirar bien y analizar el funcionamiento de este transformador. En este caso, 0 voltios porque está alimentado por una fuente de corriente directa. Es muy claro, nos dicen positivo o negativo, y 24 voltios, corriente directa. Para el punto número 7, nos piden encontrar el error en este circuito. Bien, entonces vamos a explicar. Tenemos un circuito alimentado con 220 voltios que tiene sus líneas L1, L2 y L3, 3 fases. Este circuito está alimentando por medio de este contactor a un motor de 3 fases también, trifásico, de 10 caballos de potencia y 220 voltios. Además de eso, nosotros estamos con un instrumento de medición, una pinza amperimétrica, tomando la medición de consumo de este motor. Pero ¿dónde está el error? El error está en la conexión de esta pinza. ¿Por qué? Porque la pinza está tomando la lectura de las 3 fases al mismo tiempo y eso es incorrecto. Lo correcto es que la pinza tomara la medición nomás sobre una de las fases. Entonces ahí encontramos un error en la conexión de esta pinza amperimétrica. Está tomando las 3 fases cuando debería estar tomando nomás uno para que la lectura sea correcta. En este caso, la lectura de la pinza, si el sistema estuviera totalmente equilibrado, sería una lectura de 0 amperios, lo cual sería falso porque cuando accionemos el motor no puede estar consumiendo 0 amperios. Entonces la forma correcta de colocarla es esta, bien sea en esta fase, en esta o en la otra. Tenemos que tomar la medición de cada una de las fases y hacer la comparación para saber si el motor está consumiendo la misma corriente en las 3 fases. Debería estar consumiendo lo mismo o aproximadamente igual para que quede un circuito trifásico equilibrado. Bien, nos vamos para la pregunta número 8, última pregunta, y esta pregunta hace referencia a lo siguiente. Aquí nos dicen cuál de los dos motores está mal conectado. Mal conectado, motor M1 y motor M2. Vamos a analizar el circuito.
El motor M1 y el motor M2 están alimentados por una línea de 440, donde están tres fases, L1, L2 y L3. Vemos la conexión de las tres fases. Bien, el motor número 1 está conectado por medio del contactor KM1. Estas líneas punteadas, recordemos que significa que mecánicamente los tres contactos están unidos. La entrada al contactor está marcada como 1, 3 y 5, 2, 4 y 6, y esas líneas van a la conexión del motor. Aquí tenemos una conexión para este motor, como aparece en la figura, conexión en estrella. Bien, estas mismas líneas alimentan al motor número 2 por medio del contactor KM2. Lo mismo, 1, 3 y 5 para la entrada al contactor, 2, 4 y 6 para la salida y alimentación al motor, alimentado por KM2. Este motor tiene una conexión, pero entonces observamos que es diferente a esta. Esta conexión sería la conexión tipo triángulo. Nos dan 4 opciones. ¿Cuál de los dos está mal conectado? M1, M2, aquí es M2, C, MD1 y M2, o sea, ambos están mal conectados, nos dice la opción C, y la opción D dice que ninguno, ya que están bien conectados. Vamos a analizar. Por este lado, por esta parte, está bien. Hasta aquí entonces encontramos que uno está en estrella y el otro está en triángulo. ¿Cuál estaría conectado de forma incorrecta? Entonces, tenemos una alimentación de 440. Se denomina una tensión alta. Entonces, para esta tensión alta, los dos motores deberían estar conectados en estrella. Por lo tanto, este motor está mal conectado. Entonces, el motor que se encuentra mal conectado es el motor M2. Por lo tanto, la respuesta sería M2. Bien, si nosotros tenemos una alimentación de 440 voltios y conectamos el motor en estrella, el motor nos trabajaría correctamente y nos daría su potencia nominal. Pero en este caso, conectado en triángulo, el motor inmediatamente se dañaría porque sus bobinas están diseñadas para una tensión de 220 voltios y nosotros estamos alimentándolo con 440. Por lo tanto, este motor en poco tiempo de funcionamiento se quemaría, por no decir inmediatamente. Entonces, esta es la conexión que está errónea, este es el que está mal conectado. Por eso tenemos que analizar muy bien cuál es el motor que está mal conectado. Entonces encontramos que este tenía una mala conexión en la bornera para esta tensión. Sí, para esta tensión el motor está mal conectado. Esta información vale millones. Bien amigos, con esto hemos llegado al final del video. Esperamos que este video haya sido de su utilidad, que hayamos repasado algunos conceptos básicos y sobre todo que aprendamos a reflexionar y a mirar bien los diagramas antes de responder a unas preguntas. Les agradezco mucho por su apoyo con el like. Los invito a que se suscriban a nuestro canal para poder seguir haciendo este tipo de videos y les agradezco mucho por su atención. Los invito a un próximo video. Muchas gracias.